Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro de balance de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a 10 años de su promulgación, que organiza la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República en coordinación con la Unidad de Género en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Y para este foro contamos con la presencia en el presidium de la senadora Hilda Estela Flores Escalera. Ella es secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Contamos con la presencia de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Asimismo, agradecemos la presencia de la senadora María Lucero Saldaña Pérez. Ella es promovente de la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres. Asimismo, contamos con la presencia de la senadora Yolanda de la Torre. Ella es integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. Agradecemos la presencia del licenciado Luis Raúl González Pérez. Él es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la licenciada Marcela Eternoth Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Agradecemos la presencia de quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso y desde luego la presencia de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bien, señoras y señores, para dar la bienvenida, yo cedo el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Buenos días a todas, a todos. Nos da mucho gusto estar aquí 10 años después. De verdad que para el Senado de la República, para la mesa directiva del Senado, el presidente Roberto Gil, quien vale la pena señalar que ha sido extraordinariamente solidario con todos los temas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres. Y nada menos el día de ayer también estuvo participando en una mesa de trabajo y de análisis justamente en el marco de esta celebración de los 10 años de esta ley que finalmente en nuestro país hace apenas una década por fin fue una realidad. Y decirles que celebro mucho también que en esta solidaridad en los temas de igualdad de género no solamente estemos las senadoras y los senadores, sino también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha venido convirtiendo también en un aliado de los temas torales en el Senado de la República y que hoy nos da mucho gusto su presencia, porque habla también del gran compromiso que tiene para desde ese gran organismo autónomo, pues se pueda concretar la tan anhelada igualdad de género. Gracias, presidente, por estar aquí. Agradezco también la presencia de Marcela Eternoth del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias por el impulso también a un trabajo que desde el 2001 está ya como institución trabajando en el diseño de políticas públicas, este Instituto Nacional a lo largo del país, y que, bueno, pues también ha venido trabajando de manera conjunta con el Senado de la República. Felicidades a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la senadora Diva Gastelum. Independientemente del aprecio y el cariño que le tengo, de verdad debo reconocer que si hay alguien que está todos los días en toda la agenda del Senado de la República, promoviendo el trabajo que
pueda seguir avanzando en la visualización y el reconocimiento pleno a los derechos de las mujeres es ella. Felicidades, estimada presidenta Diva Gastelum, por este gran trabajo que estás haciendo al frente de la Comisión de Igualdad de Género, y por supuesto a mis compañeras y amigas senadoras que están en el presidium y que también nunca dejan de estar trabajando con este tema que tanto nos inquieta, nos preocupa y nos ocupa también. Yo de verdad celebro mucho que hoy estemos aquí 10 años después. Se dice muy rápido, pero bueno, aquí está una de las mujeres que también ha venido construyendo, diseñando, dibujando este reconocimiento de los derechos de las mujeres, Lupita Gómez Maganda. Nos da mucho gusto verte aquí y recordar cómo estuviste tú haciendo mucho desde diferentes ámbitos para que pudiéramos tener esta legislación. Mi amiga Lucero Saldaña, que también pues ella sí fue promovente de esta ley, y que junto con, repito, con quienes están en el presidium, porque Angélica de la Peña, Yolanda de la Torre, legisladoras también en diferentes momentos en el Congreso de la Unión, pues han venido impulsando esta legislación. Gracias por tener en la agenda del Senado de la República, estimada Diva Gastelum, a través de tu comisión, esta fecha, este momento, el recordar que tuvimos que estar empujando muchas mujeres a lo largo del país y hombres también solidarios con nosotros, el reconocimiento de nuestros derechos a través de una legislación que 10 años después hoy estamos recordando, y queremos que muy pronto no tenga que ser una ley la que nos dé ese reconocimiento y esa igualdad de derechos, sino que sea una sociedad totalmente incluyente la que no requiera que se tenga que seguir al pie de la letra de una legislación ese reconocimiento. Así es que mi gratitud, mi reconocimiento, enhorabuena a todos y a todas quienes a lo largo de tantos años en el país estuvieron impulsando este trabajo que hoy está celebrando 10 años. Enhorabuena, muchísimas gracias y éxito en estos trabajos. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras de la senadora Hilda Estela Flores Escalera, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. A continuación escucharemos el mensaje de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy contenta ahorita le decía Angélica, hemos vivido tantas cosas y realmente juntas muchas. Era la 59 legislatura y había una minuta rezagada. Nadie quería ponerle mano, todo el mundo la criticaban. ¿Cómo que la igualdad entre hombres y mujeres? Eso no existe. Y los que querían justificarse decían, pues ya está en la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso y la carabina, pues muy parecido, porque no servía para nada. Y yo recuerdo que teníamos bastante tarea, muchísimas. La ley de acceso, que era una urgencia, el país estaba viviendo un momento muy, muy fuerte. Y si hoy el feminicidio, la violencia se ha exacerbado, entonces era normalísimo matar a una mujer, secuestrarla, la violencia intrafamiliar, hasta tenía la canción detrás de la puerta, pues la verdad es otra, o sea, no pasa nada, detrás de la puerta es cosa privada y lo público no entra ahí y la ley no entra ahí. Y había una gran lucha, no teníamos un presupuesto con perspectiva de género. Recordará los que están en la mesa que cuando sacamos el primer presupuesto, a 8 columnas salió que el presupuesto de mujeres era de 560%, así decía. Y entonces a mí me entrevistaron y me dijo, oiga, ¿cómo se siente 560% de presupuesto para las mujeres? Es algo inédito. Pues claro, no teníamos ni un 5, nos pusieron esos centavitos, pues era el 560%.
Esa es la realidad que el país vivía. Sacamos esa minuta. Tengo que decir que la sociedad civil le metió mano muy fuerte, estuvo metida en un trabajo que yo felicito mucho a la senadora Lucero Saldaña como promovente, como iniciadora, y felicito a las mujeres que nos hicieron posible sacar una minuta entrampada, muy entrampada. Tuvimos una reunión con la Junta de Coordinación Política y llevamos una lista de cosas. Si ahorita traemos hojas y hojas de pendientes, pues en ese entonces traíamos muchos pendientes, y los que mandan nos dijeron: escojan qué va a salir. Pues no había cuál escoger, si la ley de acceso o el presupuesto o el PAIMEF, porque también nos tocó el PAIMEF, o la ley de igualdad. Afortunadamente la ley de igualdad nació, y como dijo la senadora Hilda Flores, son 10 años después hay que hacer un balance. ¿Qué ha pasado con esta ley? ¿Para qué sirve? ¿Se ha servido o no? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué nos falta por impulsar? ¿Qué tenemos que relanzar en este propósito que tenemos de vencer las desigualdades entre hombres y mujeres? Hoy nos propusimos, junto con la unidad de género, que felicito a la unidad de género, es quien promovió este balance, en mesas de trabajo resolver el problema que traemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué vamos a impulsar? Hacer una lista de las prioridades que tiene la ley, porque la ley es muy buena, trae un sistema que nos permitió visibilizar muchas cosas, pero tendríamos que estar revisando qué para adelante tenemos que realizar. Y hoy, en estos 10 años parecen muchos, pero son pocos. Cuando yo reviso el derecho al voto de las mujeres, 63 años, usted le pregunta a una persona de 63 años y dice: ¿cuántos años tienes? ¿Joven? ¿63 años? La vida ha cambiado, ¿verdad, Lupita? La vida ha cambiado. Son distintas el espectro que hoy hay de la vida. Entonces hace muy poquito, si el derecho al voto, si la democracia paritaria, pero la igualdad en letra tiene 10 años. Tenemos que ir a que sea un hecho real y que las mujeres sientan un blindaje en la ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Y este presidium importantísimo que tenemos de allá para acá, el Instituto de las Mujeres, una aliada fiel que siempre hemos tenido, en Lorena, en Marcela Eternot, la verdad, mi respeto y admiración. El presidente de la CNDH, vigilante como tiene que ser, tiene que ayudarnos también a ser árbitro y empezar a sacar tarjetas rojas, amarillas y verdes, porque tenemos que presionar, presidente, para esta etapa que la ley para la igualdad entre hombres y mujeres necesita. Mi agradecimiento por su presencia y solidaridad. Agradezco a Yolanda su presencia solidaria siempre en los temas de derechos humanos. Mi felicitación fuerte a Lucero Saldaña por esa manera de emprender cosas y que se haya logrado. Gracias, Hilda, por estar con la representación de la mesa directiva. Muchísimas gracias por tu palabra. Y dejo al final a Angélica de la Peña, porque tenemos muchos años de cómplices. Somos grandes cómplices que hemos logrado establecer una hermandad media rara, porque yo le digo que antes que entenderla la quiero. Entonces, mejor la quiero antes que entenderla. Entonces, así no nos metemos en problemas. Hemos trabajado mucho tiempo, Angélica, estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de que estés sentada en esta mesa. La neta que ayer me sentía rara porque ha tenido alguna dificultad de salud, pero valiente como es, está aquí. Gracias, Angélica, por tu presencia. Me vas a hacer llorar. Y agradezco a todas las unidades de género que deben de saber que aquí está la representación, a la visitadora en el tema de mujeres de la CNDH, a la diputada electa Maribel Cholet de Sinaloa, a todas y todos ustedes. Yo les pido un favor: ayúdenos a permanecer en las mesas de trabajo. Queremos sus puntos de vista, queremos ver qué tenemos que hacer,
y nosotros tenemos una experiencia. Cuando la gente nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, nunca nos equivocamos. Cuando escuchamos a la gente en qué estamos fallando, por dónde tenemos que conducirnos, regularmente los resultados son favorables. Por eso este balance obedece a preguntarles a ustedes, a evaluar, a revisar qué sigue para adelante. Felicidades a todas y a todos ustedes, y a las mujeres de México decirles que vamos a seguir trabajando porque esta brecha de discriminación finalmente deje de ser discurso y pase a ser una realidad. Tengan ustedes muy buenos días. Desde luego que agradecemos las palabras de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. A continuación, escucharemos el mensaje. Como ya lo había mencionado la senadora Diva, escucharemos el mensaje de la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Buenos días a todas y a todos, y bueno, pues en primer lugar agradezco las gentiles palabras de la presidenta, mi presidenta de la Comisión de Igualdad, en donde yo soy secretaria, y efectivamente tenemos muchos años trabajando juntas, confabulando juntas, y a veces nos ponemos de acuerdo y nos dan buenos resultados las cosas que hacemos. Y aquí hay muchas mujeres que no pudiéramos señalar que todo se origina a partir del trabajo que algunas emprendimos en otras legislaturas. Aquí hay mujeres que llevan una carrera luchando, literalmente batallando, para poner las causas de las mujeres en la palestra de la política, del espacio público, enfrentando una gran dificultad, y efectivamente una de ellas es Guadalupe Gómez Magaña. Sí, yo recuerdo nuestra participación en la delegación de Beijing +5, que ella iba al frente de la delegación, cómo construyó lo que ella llevaba, no tenía por qué hacerlo, un documento desde el gobierno que no tenía por qué consultar con las demás, y ella nos consultó. Entonces yo formaba parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, estaba en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Esta mesa, antes de que yo continúe, tengo que agradecer la presencia atípica de una configuración en donde solamente hay un hombre. Normalmente es al revés, son puros señores. Aquí es al revés, nos acompaña el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente, por estar acá. Y bueno, son puras mujeres, pero así pasa con nuestros temas, como luego suelen decir. Son sus temas y entonces encárguense ustedes, ¿no? No, son los temas de toda la sociedad, son los temas de toda la humanidad, pero todavía seguimos batallando para que eso se entienda. No de embalde, la CEPAL ha señalado que las mujeres han ganado visibilidad en la esfera pública, lo que tiene que ver con la educación, con el mercado de trabajo, incluso con poco a poco con la participación política, con grandes dificultades en algunos espacios, sobre todo en el ámbito local y municipal. Es verdaderamente terrible lo que tienen que enfrentar las mujeres, pero esto ha sido a costa de esfuerzos y sacrificios personales que son los que han permitido compatibilizar vida privada con la vida pública. Y señala la CEPAL, pues su incorporación no se ha visto acompañada de políticas que faciliten el cuidado de las hijas y de los hijos y de su familia, ni ha implicado un cambio en el rol de los hombres en el ámbito doméstico. ¿Por qué recuerdo esto de la CEPAL? Porque justamente en esta pequeña frase es donde se concreta las grandes dificultades que tenemos. Y cuando en la 59 legislatura se discuten dos leyes importantes en las dos cámaras prácticamente al mismo tiempo se gestan el que sean llevadas a los dos plenos de las dos cámaras y finalmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Me refiero a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo que hicimos desde la Cámara de Diputados, en la Comisión entonces de Equidad y Género, que también presidía la hoy senadora Diva Damira Gastelum, entonces éramos diputadas federales, es verdad, ella era la presidenta de esa comisión que llevaba, por cierto, la pauta junto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero la pauta la llevaba la Comisión de Equidad y Género. Llegamos a una negociación entre las dos cámaras, porque nos mandaban 2 minutas y nosotros teníamos allá otras 2 minutas en las dos materias. ¿Y cuál fue el arreglo? Un arreglo diplomático de una gran envergadura que para el bien de las mujeres y las niñas de nuestro país decidimos, en vez de que aprobásemos la minuta del Senado de la República de la entonces senadora Araceli Escalante, acompañada por el entonces senador Enrique Jackson, en una ley contra la violencia a las mujeres, nosotros les convencimos, dijimos, ya no violencia contra las mujeres, sino una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que además armoniza la Convención Belén do Pará. Todo el enfoque de que la violencia de género se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. Y claro, la aportación de todo el sistema que planteaba la minuta del Senado. Y llegamos a ese acuerdo. Y nosotros tuvimos mano con la ley general construida desde nuestras comisiones en la Cámara de Diputados, y en el caso de la ley general de igualdad, que también venía del Senado, entonces promovida por la senadora Lucero Saldaña, que entonces era senadora también acompañada, recuerdo, por el senador Enrique Jackson, lo recuerdo muy bien. Tuvimos una conferencia entre las dos cámaras y dijimos, vamos a apoyar en sus términos lo que nos propone la senadora Lucero Saldaña, y por supuesto en la revisión vamos a tomar en cuenta lo que efectivamente aquí mencionó Diva, las observaciones que compaginaban las propuestas de las organizaciones no gubernamentales y por supuesto también lo que ya estamos planteando en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Son como 2 hermanas estas 2 leyes. Y el gran mérito es que finalmente logramos desatorarlas ambas. En el caso de la igualdad efectivamente también tenía muchas resistencias, y resistencias que vivimos y pasemos todos los días, no tenemos por qué volver otra vez a explicar y recordar cada una de ellos, lo vivimos todos los días. Solamente en ese entonces nos quedó algo pendiente, el que no pudimos lograr establecer compromisos explícitos en la ley, por las resistencias de los señores. Hubiera sido muy importante haber planteado cuotas afirmativas y haber determinado compromisos medibles por parte de los distintos ámbitos gubernamentales y también del ámbito de la iniciativa privada. Eso no lo pudimos lograr, tomando en cuenta, por supuesto, la magnífica ley de entonces de España. No lo pudimos lograr. Sin embargo, fue un parteaguas importante en la vida de las mujeres en nuestro país, sobre todo a partir de la siguiente reforma en el año 2012, donde se obliga, quiero destacar, esa es una de las reformas importantes que ha sufrido la ley, donde se obliga a los gobiernos estatales y al de la Ciudad de México a etiquetar recursos para implementar acciones específicas para lograr concretar la igualdad entre mujeres y hombres. Ahí está en la ley. Medir si funciona o no, esa es otra cosa, pero ese fue muy importante el avance. Y además, otro impacto que debería ser un ejemplo para los congresos locales, que en la ley de la Ciudad de México, además establece el permiso de paternidad para los padres que acababan de ser, para que pudieran ayudar a sus compañeras en la atención de las niñas y niños recién nacidos. Esa fue una característica importante que también sufre la Ley de Igualdad de la Ciudad de México. Hay muchas cosas por hacer. A 10 años ver toda esta historia y volver a recordar todo lo que vivimos, todos los vericuetos que tuvimos que resolver, los pendientes que se quedaron, pareciera que no hemos avanzado. Siempre que hablamos de los derechos de las mujeres, nos jalamos al final los pelos y decimos cómo nos faltan cosas por hacer. Sin embargo, a partir del derecho romano, y lo quiero enfatizar y con esto termino, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me va a entender muy bien, como jurista que es, y seguramente porque lo enfrenta todos los días desde la propia comisión, desde este enfoque de los derechos humanos
que ahora nos mandata la Constitución, claro que tienen el derecho romano, pues un obstaculizador tremendo, porque se siguen formando a las y a los abogados, a las licenciadas y licenciados en Derecho, en este enfoque de el pater familia y por supuesto las mujeres inscritas en el ámbito doméstico. No es fácil, así lo tenemos, y mucha gente que anda por todas partes en espacios públicos, en espacios desde las organizaciones constitucionales autónomas, desde las propias organizaciones no gubernamentales, desde la parte de la iniciativa privada, desde la sociedad misma, sigue por desgracia imperando este enfoque patriarcal, sistémico, que no hemos podido resolver. A 10 años de esta ley, lo que tenemos que hacer es tomar nuevos bríos para seguir por la plena igualdad sustantiva entre niñas y niños, entre mujeres y hombres. Muchas gracias a ustedes por su participación en esta conmemoración. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. A continuación, cedo el uso de la palabra a la licenciada Marcela Eternot Aramburu, secretaria ejecutiva de INMujeres. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Yo saludo con un muy especial afecto a las senadoras que organizaron este foro, esta conmemoración, y muy especialmente a la senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados. Sé que siempre que nos acompaña un varón en un presidium en estos temas, lo reconocemos, y lo reconocemos porque ya se dijo aquí, pero yo, y desmiéntame por favor, licenciado presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su presidente están aquí no por obligación, sino por convicción de que estos temas son temas nodales para que este país pueda realmente aspirar a desarrollarse y a progresar. He tenido muchas evidencias de ese compromiso, y por eso pues me da mucho gusto que en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, quien es el responsable de la observancia del cumplimiento pleno de esta ley, nos acompañe esta mañana. Yo agradezco la invitación que le hicieron al Instituto Nacional de las Mujeres para participar en esta conmemoración, y creo que el hecho de hacer balances es muy importante. Si estamos conmemorando un gran esfuerzo que finalmente cristalizó en una ley que nos ha sido de gran utilidad. Esa Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ha permitido construir mecanismos, construir institucionalidad y avanzar. El reto que tenemos es que cada vez que avanzamos 5 pasitos, si teníamos 10 en la mira, avanzamos 5 y ahora tenemos 25. Avanzamos al lugar número 15 y ahora tenemos 50. ¿Por qué? Porque el reto es enorme. Dijeron mis muy queridas y personas a las que admiro, las senadoras que me precedieron en el uso de la voz. Ya lo dijeron, tenemos resistencias inimaginables. De resistencias francas y directas, ahora tenemos resistencias soterradas y que ni siquiera nos estamos dando cuenta de por dónde vienen. Porque si nos compran un discurso y en los hechos obstaculizan
limitan, excluyen, discriminan, segregan, quiere decir que la tenemos cada vez más difícil. Pero déjenme decirles que el método que está siguiendo el Senado es el correcto. Y déjenme decirles que las leyes son para usarse y el derecho es para hacer exigible un conjunto amplio de situaciones, de condiciones y de realidades. Derecho que no se ejerce no existe. Derecho que no se exige y que queda en la letra es un derecho muy débil. Por eso el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho que tenemos a la igualdad plena es el derecho por el que todas y todos estamos aquí. Y es el derecho que nos va a permitir, y con esto quiero ser muy enfática, que nos va a permitir realmente ser el país que queremos ser. Ningún país puede plantearse llegar a donde quiere limitando, sojuzgando a más de la mitad de su población. Es imposible, lo decía Eufrosina Cruz, que el águila preciosa, es un símbolo muy patrio, que puede ser este país, vuele con un ala amarrada. Necesitamos liberar esa ala que son las potencialidades, los talentos, las destrezas de las mujeres que esta ley garantiza para poder realmente avanzar. Y el balance sigue siendo importante porque nos dice qué hemos logrado, pero nos plantea qué nos falta. Nos dice qué funciona, qué no funciona y nos ayuda a tener muy claras las metas y los objetivos. Por eso creo que ejercicios como este de conmemoración, pero también de reflexión, de análisis y de evaluación son una metodología muy correcta para avanzar. Concluyo felicitando a la Comisión de Igualdad, felicitando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto reconociendo que estamos aquí porque desde hace muchos años las pioneras, las precursoras, las convencidas, los movimientos de mujeres, las feministas han puesto en la mira de este país una de las más nobles metas, la meta de la igualdad entre todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la secretaria ejecutiva de iMujeres, la licenciada Marcela Eternot, y le damos la más cordial bienvenida a María Angélica Luna Parra. Ella es directora de Indesol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, pues a continuación solicito al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es un privilegio compartir este presidium con tan destacadas y prestigiadas mujeres, y además defensoras de los derechos de la mujer, como ha quedado expuesto. Saludo con mucho respeto a todas ellas, precisamente a la senadora Hilda Estela Flores, gracias por sus comentarios, a la senadora Diva Castelo, y me uno al reconocimiento del intenso trabajo que realiza como legisladora. Comentábamos que en el periodo que lleva precisamente como legisladora ha participado en todas las sesiones de la comisión permanente. Esto habla del gran compromiso que tiene y además en particular en el tema que hoy nos convoca como presidenta de la comisión precisamente en la materia. Saludo también a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Senado de la República, y celebro esa complicidad entre Diva y Angélica, porque estoy seguro que es en beneficio precisamente de la defensa de los derechos humanos. A mi muy querida María Lucero Saldaña, senadora, impulsora, como ya se dijo, de la ley que hoy pues recordamos a 10 años de distancia. Saludo también a la senadora Yolanda de la Torre, con quien hemos tenido oportunidad de compartir algunos temas. Saludo desde aquí también a dos distinguidas mujeres, Guadalupe Gómez Maganda y Angélica Luna Parra. Estimados representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, en el marco normativo, tanto a nivel federal como local, es un tema que merece nuestra atención: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Porque si bien se han dado importantes avances y actualmente todas las autoridades federativas cuentan con una ley en la materia, es preciso procurar que dichas leyes se adapten a los desafíos de la sociedad contemporánea, garantizando que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceso y protección de sus derechos. La Ley General, que el pasado 2 de agosto cumplió su 10º aniversario, prevé las bases de la política nacional en la materia entre mujeres y hombres, que completa un gran andamiaje para guiar el quehacer institucional, dentro del cual se contempla la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como encargada de su observancia. Uno, hay que decirlo, de los 3 instrumentos de amplio alcance que integran dicha política. Una de las tareas centrales para el apuntalamiento de la igualdad entre mujeres y hombres consiste en modificar la concepción tradicional de roles o estereotipos en función del sexo, con el objeto de replantear la asignación de deberes, atribuciones, cargas y beneficios que se consideran propios de los hombres y de las mujeres en nuestra sociedad, logrando el ejercicio igualitario de los derechos humanos. Ya decía aquí Angélica de la Peña, y se refería al derecho romano, y efectivamente debemos dejar atrás concepciones que no se ajustan y nunca debieron de haberse ajustado de esa manera, y que necesitamos todos participar para hacer realidad esta igualdad entre hombres y mujeres. Y el camino, o uno de los caminos, es la educación, el cambiar ese patrón cultural que hoy todavía sigue generando rezagos en el reconocimiento de esta igualdad. Por lo anterior, es preciso asumir el compromiso de eliminar los obstáculos que se dan en función de la discriminación de género en los planos familiar, cultural, económico, político y social, por mencionar algunos, que impiden a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos. Si bien, hay que decirlo, se han dado avances normativos sólidos y congruentes en la materia, se han creado diversos organismos cuyas funciones buscan incidir en la consecución de la igualdad. El reto sigue siendo fortalecer las políticas públicas para que los lineamientos se materialicen. Además, es imprescindible continuar con el trabajo legislativo para que todas las leyes, sin importar su objeto, incorporen en su lenguaje y componentes el conjunto de nociones que tienen como fin el reconocimiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se requiere aún eliminar resabios que contrarían la visión progresista que hoy defendemos. Déjenme decirles, México se debe sentir muy orgulloso de tener magníficas leyes, de suscribir varios tratados internacionales. Nuestro gran problema es cómo llevarlos a la cotidianidad, cómo hacerlos tangibles, cómo en el día a día podemos aplicar esos contenidos normativos. Ya se ha hablado aquí, estamos a 10 años de esta ley y todavía tenemos precisamente lo que nos decía muy atinadamente la representante del Instituto de Mujeres, Marcela Eternor Aramburu, quien realiza un gran trabajo en favor de las mujeres, y nos decía precisamente eso, que damos unos pasos, pero surgen todavía retos mayores.
Y precisamente a 10 años de distancia, creo que el reto sigue siendo mayúsculo. Los datos duros y la realidad que nos muestran es que es necesario trabajar arduamente para revertir esa situación. A manera de ejemplo, hago referencia a la situación que aún impera en los hechos respecto a la participación de las mujeres en el ámbito laboral. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en el 2012, en todos los bloques de edades y de niveles de escolaridad, son siempre más las mujeres que los hombres, entre 4 y 6 puntos porcentuales, que no trabajan. Pero no solo eso, también precisa que las jornadas de trabajo en un empleo formal son mayores entre 11 y 13 horas más por semana que la de los hombres. Sin embargo, a la hora que vemos el trabajo que es remunerado, encontramos que la proporción es profundamente inequitativa, ya que los hombres ocupan una tasa del 68.2% contra el 37.4% de las mujeres, rompiendo el principio de pago igual por trabajo igual. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión que trasciende una mera distinción de sexos. Es un tema que lleva implícito el respeto de cada miembro de la sociedad a sí mismo y hacia los demás, y cuya esfera es trascendente para todos. No podemos aspirar a una sociedad que permita el pleno desarrollo de todas las personas si se socavan las capacidades y derechos de algunos de sus miembros. La atención a estos temas debe ser y es de un interés primordial tanto para hombres como para mujeres. Felicito la iniciativa de crear un espacio de debate, diálogo y reflexión sobre la labor conjunta que debemos realizar desde los diferentes órganos del Estado, la academia, la sociedad civil, que permita hacer visibles nuevos escenarios en materia de políticas públicas para abatir los patrones culturales que propician las desigualdades de género, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, y con ello dar paso al ejercicio pleno del principio de igualdad sustantiva, es decir, la plena y real igualdad entre mujeres y hombres. Quiero cerrar estas palabras con el compromiso de la CNDH de trabajar codo a codo con el Senado de la República, precisamente en hacer efectiva y fortalecer la observancia, y aquí está la cuarta visitadora de la Comisión Nacional, para que avancemos intensamente, precisamente dando diagnósticos precisos, dando orientaciones en los aspectos que se deban de corregir, sacando la tarjeta roja cuando debamos sacarla, la amarilla de manera preventiva, ¿sí? Y desde luego que encontrarán en la Comisión Nacional todo el respaldo, no solamente por la obligación institucional que representa, sino, como lo dijo Marcela, por la convicción que tenemos en la Comisión Nacional de cumplir un papel en defensa de los derechos humanos, pero en particular por hacer efectiva la observancia precisamente en la igualdad de mujeres y hombres. Quédense con ese compromiso de la Comisión Nacional y los invito a que nos evalúen en ese sentido. Y paso ahora a la formalidad, para dar por clausurado precisamente el evento, por inaugurado el evento, siendo las 10:45 horas de este 17 de agosto. Quisiera yo dar por clausurado, por inaugurado el evento de este balance, de este foro llamado Balance de la Ley General por la Igualdad, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a 10 años de su promulgación. Estoy seguro y auguro un magnífico éxito del mismo y que sacaremos precisamente conclusiones del mismo que nos ayudarán en esa ruta que todos deseamos para hacer efectiva esa igualdad. Quisiera que se diera por inaugurado con un gran aplauso a estas distinguidas y prestigiadas mujeres que han trabajado en favor de esta igualdad. Muchas gracias. Agradecemos a todos su participación dentro de esta declaratoria inaugural. Ya pueden tomar asiento. Y señoras y señores, siendo
Siendo de este modo ya inaugurado, solicitamos a nuestro honorable Presidium sean tan amables de tomar asiento para dar inicio con nuestra conferencia magistral de la senadora María Lucero Saldaña Pérez, promovente de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Solicitamos a nuestro honorable Presidium permanezcan dentro de esta conferencia magistral. Hemos escuchado los planteamientos y comentarios en la sesión inaugural de este encuentro, balance de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a 10 años de su promulgación. Se dará la conferencia magistral a cargo de la senadora María Lucero Saldaña Pérez, quien es promovente de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Muchas gracias. Bueno, realmente es de reconocer a la Comisión de Igualdad de este Senado de la República, en su presidenta, a la senadora Diva Damira Gastelum, esta celebración con unas reuniones de trabajo, no solamente con discursos, sino también con un análisis para determinar la ruta a seguir, que quiero decir ha sido incansable. Reuniones, foros, eventos de la Comisión de Igualdad y dictámenes también en estas dos legislaturas del Senado de la República. Gracias, Diva, porque creo que incluso el nombre de la Comisión de Igualdad tuvo que haberse cambiado para que tuviéramos muy claro que la meta es la igualdad y la equidad es el instrumento, es la manera como podemos seguir avanzando. Quiero reconocer también a la unidad de género de este Senado de la República, porque la unidad de género fue aprobada por esta legislatura la madrugada del último día, a insistencia de la comisión de su presidenta, para que no dejaran ese dictamen y que diéramos ese testimonio, ese ejemplo desde casa. Cuando fui senadora la vez pasada, no era este recinto, pero sí es el Senado de la República, la cuna de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y yo quiero reconocer a Lupita Gómez Maganda, hoy precisamente al frente de esta importante unidad en Cancillería, pero bueno, con un trabajo previo, siempre comprometido con las causas de las mujeres y del género en nuestro partido y como instituciones públicas. Durante muchos años, Lupita, has estado y sigues, y creo que eso es lo importante, con o sin cargo, tener muy claras las convicciones. ¿Cómo nace esta ley? Bueno, pues aquí hay dos testigas, Balbina y Laura, que fueron mis compañeras de maestría precisamente acompañando a LIN Mujeres y la Universidad Autónoma de Barcelona. Se hizo la primera maestría sobre Derecho y Género. Y al hacer la maestría, preguntaba, a ver, ¿qué tan iguales somos? ¿De qué igualdad estamos hablando cuando la Constitución en 1975 se modifica para que existiera la igualdad jurídica? Y estamos hablando de un avance importante en el 75. Ese hecho nos dio
la pauta para que México fuera sede de la primera Conferencia Mundial de las Mujeres. La verdad es que en los 70s fue un movimiento muy importante a nivel mundial en los temas de las mujeres. Y esta influencia, pues a mí también me llega. Muy joven, ahí estudiante universitaria, pues leo El otro sexo, de Simone de Beauvoir. Y por supuesto que si hay libros que nos cambian, es uno de ellos, el que nos dice ¿quién es el otro sexo? ¿Nosotras? ¿Por qué si empiezo pues a recorrer mi estado, Puebla, y veía mujeres descalzas, promedio de 7 hijos, con no iguales oportunidades? No es que faltara capacidad, sino oportunidades. Y en este recorrer, debo reconocer que siempre hay alguien que viene trabajando atrás de nosotros. Y no solamente en todo el mundo, sino en México. Yucatán dio muchas pautas. Lo local también significa mucho de los movimientos. Las mujeres obreras campesinas de ese estado, bueno, pues fueron pioneras en pedir derechos políticos, electorales, cambios. Y imagínense, estamos hablando ya de un siglo atrás. Cuando hoy los jóvenes dicen, ¿cómo? ¿No podían votar las mujeres? ¿Por qué? Bueno, así se cuestionaba. A ver, Lucero, ¿quieren ser iguales a los hombres? Queremos ser igualmente diferentes o diferentemente iguales. Es decir, la dicotomía no está entre igualdad y diferente, sino entre igualdad y desigualdad. Y es ahí donde Albert y Marcela Eternol, que estabas precisamente con APO, estabas en el INEGI, viendo todo esto de la cuenta satélite, de la posibilidad de determinar cómo podía contabilizarse el trabajo no pagado, sin prestaciones, sin horarios de las mujeres, amas de casa, y qué tanto contribuyen al Producto Interno Bruto, qué tanto contribuyen a la economía. Entonces, cuando vemos todos los rubros, podemos analizar desde la perspectiva de género, que es una categoría de análisis, dónde hay las diferencias, para ahí ver dónde hay problemas. En cuestión de sexo, fue un gran cambio determinar estadísticas desagregadas por sexo. Y ahí, si nos ponen números totales, pues no sabemos si estamos y cómo estamos. Entonces fue un gran paso que hubiera estadísticas desagregadas, en donde ahí viene un diagnóstico de la realidad de todos los países. En esas mediciones, y hablando de 10 años, ¿qué significa hablar de igualdad? La igualdad es un concepto que viene siendo un principio, es un derecho, pero también es un valor. Y con todo ello, ¿cómo explicar que no bastaba que la Constitución marcara hombres y mujeres son iguales ante la ley, sino habría que hacer efectiva en los hechos? Y entonces describir una igualdad sustantiva, que significa igualdad de hecho, de facto, de oportunidades, de trato, y no solamente de papel, no solamente de decir sí, son humanas, porque hubo alguien en alguna ocasión que se cuestionó si teníamos alma, las mujeres, y nada menos que los grandes filósofos griegos. Y bueno, pues la democracia se decía, por precisamente la cuna en Grecia, no estaban las mujeres ni los esclavos. Es ahí donde empezamos a cuestionarnos, y hacer preguntas es parte de
lo que se puede tener como análisis. Yo me preguntaba, ¿qué tan iguales somos? Y cuando veíamos que se podía tener un programa nacional, ya teníamos institutos nacionales, y fue uno de los pioneros también Puebla, 1999, 3 años antes, aproximadamente 2 años y medio de que existiera a nivel nacional. Y aquí, Lupita, estabas de coordinadora nacional del programa de la mujer, que dentro de Gobernación se establece, primero con Dulce María Sauri Riancho, una de las gobernadoras que hemos tenido y que ha sido pionera también, porque en un año que estuvo Dulce hubo grandes cambios en nuestro país, y así lo secunda muy bien Lupita, por eso hago esta referencia. Es importante de ver los movimientos de mujeres como estaban en el mundo y también cómo influyen en poder hablar de esto. España tenía previsto una ley, pero ¿qué creen? Pues les ganamos. Tuvimos primero en México la Ley de Igualdad promulgada en el 2006. ¿Y qué es lo más importante? Pues romper paradigmas, ser provocadoras, sí, tan provocadora que algún senador, cuando la presenté, me dijo, yo me quiero abstener porque yo no quiero que... yo creo que ustedes, las mujeres, quieren ser hombres porque están frustradas por no tener órganos sexuales externos. Y estamos hablando 2006. Cómo a veces esos estereotipos, esos prejuicios, esos mitos, estas ideas, esto que ha venido repercutiendo, puede influir en nuestro trabajo. Y entonces, claro que en el 95, cuando se dio la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, la última que se ha realizado, con la gran participación de sociedad civil de varios países, ahí se habla de género. Es la primera cumbre donde se toca el tema, y el género no significa, no es sinónimo de mujeres. Es un concepto relacional que sirve como un instrumento para poder analizar, medir, clasificar las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres. Y por eso, bueno, pues el nombre, Ley General, para que hacia los estados, afortunadamente hoy todos los estados tienen ley de igualdad, y esto también les obliga a tener un programa estatal, un sistema y, pues obvio, un observatorio. No todas tienen el mecanismo del observatorio, por eso la presencia de la CNDH. Sí hay compromiso, sí hay interés, porque son derechos humanos, pero la ley obliga a la CNDH a tener la función de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Y lo que a mí me decían en el primer año, cuando se estableció, es que la ventana creció, la denuncia de las mujeres de violación de derechos humanos, porque se abre esta unidad, esta oportunidad, y creo que cuando se abren las puertas, pues no significa que haya más violencia, más agresión, sino que se devela, se descubre. Es lo que está pasando con paridad y con el tema de violencia política de género contra las mujeres, porque va ligado, siempre vinculado el concepto, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, tiene que ir ligado el concepto de género, porque son por cuestiones de género. Es decir, pensar en que todo lo relacionado a lo femenino es inferior,
no tiene valor, o bien hay inclusive hasta asesinatos, odios, y esos temores son los grandes retos que hay que eliminar. Hoy sabemos que esta ley aceleró procesos, propició cambios y creó y fortaleció estructuras. Sí, ya hay institutos nacionales de las mujeres. Esa era otra ley, esa era una ley administrativa para la creación de institutos. Pero cuando sirven de algo los estudios, se analiza, yo dije, bueno, no tenemos esta ley secundaria de la Constitución que marca el principio de igualdad, y no tenemos un programa nacional, y se hablaba de planes, pero a nivel coordinación dentro de alguna dependencia, encargándole. Hay un gran antecedente también en Guerrero, la Secretaría de la Mujer, que bueno, fue el primer estado, 1987, imagínense desde cuándo pionero también Guerrero en institucionalizar una política pública en una secretaría, con sus complicaciones, porque pareciera una mini secretaría, con un mini presupuesto, queriéndole encargar todos los asuntos en lugar de ver que a todas las dependencias les correspondía. Me da mucho gusto ver también personal, servidores de distintas áreas hoy aquí encargadas de unidad de género, porque esta expansión ha llegado a que a veces llega un municipio y ahí está un instituto municipal de las mujeres, ahí está una encargada, un área, un responsable o responsable mujer. Ha habido hombres también responsables de los institutos que han permitido hacer un cambio, y de eso se trata, que el paso no fuera tan lento, y las cuotas tan criticadas han servido para acelerar los pasos. Sin cuotas, pues todavía estaríamos naturalmente pensando y calculando para qué año o siglo podría ser, podríamos tener mayor participación, por ejemplo, en política las mujeres. A 10 años, la igualdad es una política clara que impulsa hoy el Estado mexicano. Esta ley fue la primera en hablar de transversalidad de la perspectiva de género. Y teníamos que traducir qué significa todo eso, porque los compañeros nos decían, a ver, ¿qué es eso de transversalidad? ¿Qué significa? No sea que nos vayan a meter goles. Y bueno, pues entender que no queremos un pedacito del pastel, sino cambiar la receta del pastel, para que no solamente sea ni la cereza, ni el merengue, ni la rebanada, sino la combinación de todo. O cómo poder entender esta transversalidad. Si tenemos una naranja y queremos pintarla de azul, pues la podemos forrar, pero si la partimos, adentro no se ve azul. Y eso es lo que pasaba. Había programas de las mujeres en el desarrollo, habría acciones etiquetadas, pero no eso de poder cambiar la combinación, la receta. Y esto es lo que hace la transversalidad de la perspectiva de género, que hoy en este gobierno es una de los ejes transversales también para el Plan Nacional de Desarrollo. Claro que hay que medir, claro que hay que checar quién lo está aplicando, cómo se está aplicando y ver qué obstáculos se tienen. Pero esta ley de hace 10 años ya llevaba este principio de transversalidad, y también llevaba otro principio muy importante, que es hablar de masculinidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no es solo para mujeres, sino tiene que ver con cómo hacer una sociedad más equitativa e igualitaria, en donde veamos que las desigualdades sociales se traducen en injusticias y que no hemos avanzado en situaciones de pobreza. Bien lo sabe Angélica Luna Parra,
que también ha sido una de las impulsoras de muchas políticas en favor de las mujeres, de la niñez y de las personas adultas mayores, y que hoy, bueno, pues está al frente de una gran institución que pues ha sido también pionera, con otras directoras al frente, como Cecilia Loría, en su caso. Construir todo esto ha tenido el elemento de la pluralidad, porque ningún país trata igual a sus mujeres y a sus hombres, y eso lo dice las Naciones Unidas. Entonces, al estudiar, bueno, hay una Carta de Naciones Unidas que se llama la CEDAW, que es los derechos de las mujeres. La CEDAW es una convención que habla contra todas formas de discriminación. Ahí habla de discriminación, pero por supuesto que tenemos que ir siempre en paralelo, deconstruyendo las desigualdades, las injusticias, las discriminaciones, y construyendo este camino hacia la igualdad. No podemos hablar de una sola vía. ¿Por qué? Porque encontramos obstáculos, porque está una cultura impregnada donde, pues en primera, no estábamos para hacer las leyes. Hoy, pues hay leyes con relación a guarderías. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues yo creo que ningún hombre la iba a proponer, porque pues ¿quién lo iba a respaldar? Entonces, este trabajo de argumentación, no solamente de justicia, sino también de reconocer que tenemos que avanzar en leyes, política pública, acción política, y también la academia, porque la academia, con muchos estudios, pues no había los puentes suficientes para aprovechar esos conocimientos. Yo recuerdo a Marcela Lagarde, que en los 80s estuvo 10 años en Puebla, instalando el primer taller de estudios de las mujeres en la Facultad de Antropología. Y por supuesto que de ahí salieron muchas ideas. Es importante que siempre el conocimiento sea aplicado y que las políticas públicas tengan la base científica y también la base de diagnósticos, de estudios, de expertos, de consultores. En esa mezcla es como podemos avanzar, y yo doy gracias a que, bueno, pues ya después de haber tenido como 25 años de haber concluido la licenciatura, pues hacer maestría dio mi tesis, esta ley de igualdad. Y por supuesto el respaldo de mis compañeros senadores. El primero, que cuando hablé, era el coordinador Enrique Jackson, presidente de la mesa, y me dijo: va, Lucero. O sea, ok. Y dije, bueno, pues si la firmo yo, que la firme él. Además, todos mis compañeros la van a firmar si la firma él. Entonces también fue estrategia, y de eso se vale. Acciones políticas, claro que la respaldaron en el Senado, con un trabajo previo, todas y todos mis compañeros, y la parte de la Cámara de Diputados fue la que narraron mis compañeras, ahora senadoras. A ellas les tocó recibirla. Ellas estaban trabajando con la ley de acceso, y sí, son diferentes conformaciones de las cámaras. Aquí tenía que ver con un trabajo previo. Ya vimos el comentario del senador, que omito su nombre, pero que sí hay esas resistencias culturales que son parte de estructuras que se conforman y que también tenemos que ir deconstruyendo. Afortunadamente, las nuevas generaciones están avanzando en ello. Sí, es cuestión también de derechos humanos, y ahí pensé que recayera la figura del observatorio, porque si recaía en el Instituto de las Mujeres, pues era, pues hacemos nosotros y nos evaluamos nosotros, y crear una nueva estructura generaría recursos, y Hacienda me iba a decir no, porque siempre ven el impacto presupuestal. Entonces, viendo que había estructura a nivel nacional ligado,
lo aceptaron, modificamos y hoy el compromiso que hizo el presidente creo que hay que tomarlo verdaderamente en serio para, aquí está la visitadora que sigue con nosotros, pendiente de que esta igualdad de la que estamos hablando no sea una concesión, una dádiva, imagínense todo lo que hemos vivido, Hilda, que también a ti te tocó ser en Coahuila una protagonista de estas causas, junto con muchas mujeres coahuilenses muy relevantes y algunos hombres aliados también, el que defender la dignidad, defender estos derechos que no son dádivas, que no son concesiones gratuitas y que lo que significa es la equivalencia y el valor de cada ser humano. Mujeres y hombres hoy somos actores con pleno derecho para decidir en muchas materias, para actuar, y a veces se ha preguntado por dónde le entramos, por la economía, por lo social. ¿Qué necesitamos cambiar? Claro que necesitamos una visión integral, pero la política ha sido fundamental, ha sido también una estrategia. El que se haya dado la reforma constitucional en materia de paridad viene siendo también un efecto de esta ley, porque hablamos de igualdad y no podríamos decir, fuimos, imagínense, avanzando, y me tocó en los 90s promover en el COFIPE anterior que se pusiera esta figura de se promoverá, o sea, ni siquiera obligación, que los partidos políticos procuren promover que haya participación de mujeres, y en un transitorio, porque no en el articulado, y con algunas traiciones también, porque siempre hay estas cuestiones. Pero estos pasos que hemos dado, si no vamos de un 20, 25, 30, 40%, pues ya algunos dicen, ¿cómo paridad? Pues nada más eran 10% más, ¿no? Pudimos haber dicho 53, 52%. Ruanda, después de un genocidio, es el primer país a nivel mundial que tiene la tasa de participación política de las mujeres más alta, con un 64% de mujeres, reconociendo los liderazgos de ellas en procesos de paz, en procesos de reconciliación, en qué va a pasar con las viudas, con los huérfanos, pero es ese reconocimiento. Y hay que entender que lo que hoy se cuestiona, pasa el tiempo y al ratito dicen, pues no pasó nada. Cuando decían que por quiénes íbamos a votar las mujeres, seguramente el sacerdote les iba a decir, o sus maridos, por quién votar. Bueno, todas esas ideas hoy podemos decir, necesitamos rebasar y necesitamos conciliar esas esferas de lo privado y lo público. No se aceptaba que existiera la violación entre cónyuges, porque se argumentó, y así se dijo en Cámara de Diputados entonces, en el debate, porque por encima de todo está la procreación de la especie, sea violenta o no, y así está escrito. Hoy podríamos decir, ¿a quién se le ocurrió? Necesitamos entonces sí involucrar en esta acción a las instituciones, y podemos pasar a considerar a muchos grupos. Se hablaba en singular de la mujer, como si fuéramos también un grupo homogéneo, y en plural es importante para visualizar que pues es diferente la condición de una mujer del campo en Nayarit, que a los 10 años ya está trabajando en el tabaco, o una mujer en la Ciudad de México, por decir también un ejemplo, con grandes avances aquí en la ciudad, pero seguimos viendo que esas estructuras
esas tradiciones, algunas veces llamadas mal usos y costumbres, y en esa defensa hay violación a muchos derechos. Pero sí respetar la multiculturalidad, respetar la diversidad, respetar lo diferente, pero que pueda tener el piso parejo. De eso se trata la ley. ¿Cómo hacer que el piso sea parejo? Y cuando a mí me decían, bueno, es que equidad, ya está equidad. A ver, la diferencia está, y hoy que estamos en las Olimpiadas y seguramente estuvieron viendo cómo corren alrededor de un circuito donde, imagínense que estuvieran todos saliendo de la misma línea, pues quien corre más cercana al centro va a ganar. Y el carril 8, que es el que corre más distancia, tiene que tener una marca que se le da una equidad, una acción afirmativa. Hay quienes han estado cuestionando las acciones afirmativas. ¿Para qué institutos de las mujeres? Recordemos, ¿van a ser para los hombres? ¿Van a ser para todas las personas? Bueno, es que ante las grandes desigualdades se tienen que tomar medidas afirmativas, compensatorias al grupo que está en desigualdad y en situación y condición de mayor vulnerabilidad. Y esto es lo que ha significado que hoy la Corte, y que durante mucho tiempo también en los estados se cuestionaba el concepto de igualdad y no se quería aceptar en las constituciones, pues la Corte ya dijo que reafirma, las acciones afirmativas reafirman el principio, el derecho de igualdad. Así que todo esto de subrayar y cambiar el lenguaje, que todavía quienes pues utilizan indistintamente equidad por igualdad. Equidad entonces es el instrumento para distribuir, son esas marcas distintas para poder tener igualdad de oportunidades, igualdad de acceso, igualdad de trato. Y necesitamos derribar las barreras culturales que se han considerado en mucho el que nos digan que somos diferentes. En alguna ocasión alguien me decía, a ver, Lucero, con esto del empoderamiento de las mujeres, ¿hasta dónde quieren llegar? Y yo le decía, ¿que hay límites? No pudo decir que hay límites, porque efectivamente si dice hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿dónde estarían los límites? Pues sí encontramos barreras, techos de cristal, pisos resbaladizos, esa cultura del cangrejo, y sí, por supuesto que la misoginia, que es esta forma de un sexismo que discrimina a las mujeres, en esta manera encontramos que a veces no ha habido, y eso es cultural, no ha habido este acompañamiento de muchos hombres, pero también de muchas mujeres. Y en ello yo no acepto que seamos las mujeres las culpables, como el concepto de culpabilidad, por criar a los machos mexicanos. Y así nos dicen, es que ustedes son las culpables por criar a los machos mexicanos. Y a veces sí soy la culpable. Pues en eso ayuda, en señalar culpas, o ayuda más en tomar responsabilidades y ver que las responsabilidades son compartidas, porque la crianza y la educación de los hijos tiene que darse de manera compartida. El avance a un paso acelerado tenemos que verlo con liderazgos globales. Y hoy que estamos viviendo, nada menos en Estados Unidos, una de las campañas más difíciles, más competidas, donde por primera vez una mujer está teniendo la gran posibilidades de llegar. No es Hillary Clinton un ejemplo por ser primera dama, fue secretaria de Estado, fue senadora, y ahí ganó con un margen de aproximadamente aceptación de un 50%. Hoy está costando de unos 30%, es decir,
que a mayor nivel que vamos escalando, a mayor nivel de posición, más difícil. Y hay quienes dicen, no, es que no es difícil que las mujeres lleguen a ocupar los grandes cargos, es a veces imposible, porque se exige la perfección. Y vemos que hay criterios, condiciones, fotografías distintas. ¿Quién es la mujer considerada más poderosa del mundo? Angela Merkel. En mucho por su posición, y le cuestionan por vestirse con el mismo saco siempre. Puede tener 100 o 1000, no sé, pero no he visto que a los hombres les cuestionen si tienen 100 o 1000 mismos trajes. Fijarse en eso, esas cuestiones que pueden ser críticas muy superficiales, pero pueden dañar también y pueden afectar no solamente el acceso, el ejercicio del poder. Y es importante que en esta ley hablamos de avance en la política, avance en lo económico, avance en lo social, y ya logramos la paridad política en la ley. Nos falta avanzar muchísimo a que venga lo horizontal, lo vertical, pero nos falta la paridad económica, es decir, esta igualdad, porque no ganamos igual, no tenemos las condiciones similares, y es importante el que en estos grandes retos que tenemos, los compromisos que hoy podamos asumir, los pongamos por práctica, porque de eso se trata la ley, que hace 10 años, pues sí me imaginé, primero, que no era Lucero Saldaña la mamá de la ley, sino todas las mujeres, y convidamos a los hombres porque es un beneficio para toda la sociedad. Se requiere de mayor transparencia, sí, y vigilancia. Necesitamos hacer todavía una revolución cultural, y lo he señalado en ese aspecto. Sí, con grandes aliados. Hay que reconocer que el presidente Peña fue quien puso el punto de la paridad y puso la transversalidad como eje fundamental en el plan, y apenas todas las dependencias federales se dieron con una certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. Se incluyó la perspectiva de género en programas y sus reglas de operación. Se publicó el protocolo único de prevención, atención y sanción de acoso y hostigamiento sexual de la APF. Salud. En cumplimiento de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y mujeres, toda la Administración Pública Federal deberá diseñar nuevas medidas especiales, acciones afirmativas para revertir estas condiciones. Coincidimos en que una nación en el que no haya estas oportunidades no tendrá ese crecimiento. Estos compromisos que queremos hoy subrayar, los que hace cada hombre respecto a su pareja, a su familia, para evitar cualquier expresión de violencia o control, los que hace cada funcionario o funcionario público que deja a un lado los prejuicios y estereotipos, el compromiso y la respuesta que da cada maestra o maestro, comunicador, medios, prestadores de servicio, de salud, cuando perciben en su aula, en su clínica, un bajo rendimiento escolar o un dolor inexplicable, un síntoma, o se le cayó el ropero y al ratito pues esa violencia fue suicidio y así se cataloga. La respuesta ágil, accesible, sensible, empática y basada en el marco de los derechos humanos de cada funcionario y funcionaria, del ámbito de procuración y participación de justicia, la de cada uno y cada una, que da cuando en su ámbito de trabajo y responsabilidad es consciente de esta igualdad que se construye en cada espacio y en todo momento. Si hoy les dijeran, a ver, ¿en qué te sentiste desigual?
unos u otros, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser hombres, creo que no nos llevaría a una sociedad donde estaríamos entrampados, como aquí se dijo, un águila con ala rota. La verdadera respuesta sí está en la sociedad, pero también está mucho en quienes estamos al frente de estas instituciones. Las expresiones de la igualdad que tiene que ser una igualdad real, que sea posible cuando cada hombre también asuma que sus roles son diversos y pueden criar, cuidar, educar, lavar la ropa, cocinar, y esto no es en perjuicio de unos u otros. La igualdad es solo y será nuestra cuando veamos hacia la otra, el otro, que somos equivalentes. Tenemos grandes retos cotidianos, prácticas, formas de pensar que necesitamos buscar libertad en las decisiones con responsabilidad, esa resiliencia, eso de volver a reconstruirnos. En nosotras nació este empeño y que hoy México tiene esta ley. Esta ley es de las y los mexicanos y tenemos la responsabilidad de hacerla realidad. Muchas gracias. Desde luego agradecemos todas y cada una de las palabras dentro de esta conferencia magistral por parte de la senadora Lucero Saldaña Pérez, promovente de la Ley General de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.